La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Otra vez, quien les habla, Pablo Veloso. Y les recuerdo, ya estamos ahí muy sobre la fecha de nuestro encuentro de Madrid. Para los que no lo saben, es un encuentro que se titula Recuperando el sentido de la vida y que vamos a hacer en la ciudad de Madrid, aquí en España, el día 16 de julio. Es un domingo, es un día que uno tiene normalmente más despejado, así que puede muy bien destinarse y vale la pena para esto que vamos a hacer. No es un taller, no es una conferencia, no es un curso, no es una especie de monólogo que yo voy a hacer y que todo el mundo va a escuchar, sino que es un encuentro. Es un lugar donde aquellos que son oyentes del programa y los que no, podemos encontrarnos y tras una breve inicial charla de mi parte, como para poner la bola a rodar, para presentar el tema, va a abrirse la cuestión a preguntas, a opiniones, a intervenciones, de manera que vayamos entre todos como creciendo en la investigación de este tema tan interesante que es el sentido de la vida. Esto lo vamos a hacer en Ecocentro, que es un lugar muy conocido en Madrid, que está en la calle Esquilache del 2 al 12, esa es la numeración. El precio, el costo de la entrada es gratuito, es libre y gratuito. Puede entrar cualquier persona y sin ningún coste. Sugerimos una aportación voluntaria que justamente es eso, es totalmente voluntaria. Quien quiere lo hace, quien quiere no, quien quiere hace un aporte mayor, otro menor o ninguno. No hay ningún problema. Simplemente este aporte es para cubrir gastos, bueno, de todo. De sala, de transporte, de alojamiento, de comida y una serie de cosas. Por otro lado, si quieren reservar su plaza, ya saben que pueden escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com o pablojveloso también @gmail.com. Los dos correos funcionan por igual. También pueden sumarme a WhatsApp y escribirme por ahí si les resulta más cómodo, que mi teléfono es siempre con el prefijo de España 34 para los que me escriben de fuera y luego 695923178. Ese es mi teléfono, ahí pueden sumarme a WhatsApp y
comunicarse conmigo para ir reservando la plaza o cualquier duda que tengan con respecto a este encuentro. Los espero a todos, vale la pena, ya para ir resumiendo esta parte y poder comenzar con el programa. Va a estar fantástico por ya lo que voy viendo de gente que va a participar, va a haber bastante concurrencia, el lugar da para eso. Vamos a tener aire acondicionado, así que no va a pasarse calor, que es una fecha en que en Madrid hace calor. Va a haber una pausa para comer ahí un refrigerio, un intermedio para descansar, para tomar un poco de aire y luego continuar. Son 3 horas de 6 a 9 de la noche y eso nos va a dar tiempo para practicar algunas técnicas de meditación, para aprender también acerca de la meditación. Ahí también voy a hacer lo mismo, voy a hacer una breve introducción para que también se puedan hacer preguntas. Y bueno, a diferencia de alguna otra ocasión en que he presentado un tema y lo he desarrollado, en este caso voy a hacer eso, una breve introducción y voy a dejar que el tema se desarrolle casi por sí mismo. Bueno, vamos a lo que estamos, que es nuestra saga del Apocalipsis, que está basada en Edward Edinger, discípulo de Jung, de Carl Gustav Jung, quien hace una anagogía, ¿no? Un estudio anagógico de las escrituras. Y no me equivoco, no es que quise decir analógico, sino que la anagogía es justamente esa búsqueda de darle un sentido más trascendente, más profundo a las cosas, no quedarse con lo literal, con lo dado. La analogía es otra cosa, la analogía es cuando buscamos entre cosas que son entre sí, digamos, heterogéneas, diferentes, como decir, no sé, una puerta y una mesa, decimos, tienen un parecido que es que son de madera. Bueno, eso sería generar una analogía entre ambas, o decir, así como la mesa sirve para apoyar cosas, la silla también sirve para apoyar cosas, por ejemplo, personas. Por lo tanto, hay una similitud entre ambas. Eso sería más una analogía. Una anagogía sería, si la mesa sirve para apoyar cosas, bueno, podemos entender que la vida es como una mesa porque la mesa tiene 4 patas y se sostiene y es sólida. Bueno, la vida también tiene su solidez y se puede apoyar cosas sobre la mesa. De la misma manera sobre la vida podemos construir, podemos elevarnos. Bueno, una serie de cosas que tiene que ver con crear sentidos más profundos que el que se presenta, que el presentado. Eso es lo que es la anagogía. Y eso es lo que hace Edward Edinger. Busca en estos simbolismos, no lo hace solo él, quiero decir, es algo que los antiguos también hacían. Orígenes de Alejandría del siglo, si no me equivoco, tercero después de Cristo, fue uno de los primeros que se dedicó muy profundamente a hacer esto con las escrituras, buscar sentidos anagógicos. Era un maestro en ello, ¿no? Desgraciadamente muchos de sus trabajos se perdieron deliberadamente, ¿no? Se quemaron. También Filón de Alejandría hacía lo mismo, que era un judío, decidió hacerlo con sus escrituras judías, era un judío de la diáspora. Es decir, hay muchos que a lo largo de la historia, el mismo San Agustín también, buscaron y buscan sentidos más profundos. Y esto es lo que nos permite revivir algo que de lo contrario es un mero dinosaurio. El Apocalipsis sería un dinosaurio para nosotros a menos que lo revivamos, ¿no? Como pasó ahí en Jurassic Park, la película de Steven Spielberg, que revivían a los dinosaurios. Bueno, nosotros podemos revivir viejos dinosaurios dándole un sentido anagógico, un sentido nuevo. Vamos a estudiar los capítulos o analizar 11, 12 y 13 del Apocalipsis y vamos a ver qué dicen. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 11, versos del 1 al 2. Y dice así: se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. La imagen de medir, que ahora la vamos a analizar, vuelve a aparecer en el profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 40,
verso del 1 al 4. Y dice: transcurría el año 25 del exilio, cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había otros edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo: hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso se te ha traído aquí. Anda y luego comunícale a todo Israel lo que veas. Fíjese entonces cómo lo que decíamos al inicio de esta saga, todo lo que aparece en el Apocalipsis tiene su origen en el Antiguo Testamento. Es decir, Juan continuamente está tomando imágenes míticas que han usado Ezequiel, Daniel, Enoc y otros profetas. Entonces, el templo de Jerusalén, en tiempos de Ezequiel, fue destruido en el 586, que fue cuando fue el pueblo de Israel llevado cautivo a Babilonia. Por eso Babilonia es tipificada como la ciudad perversa, ¿no? La prostituta de Babilonia, porque los judíos que tenían su religión y todo eso fueron llevados a una ciudad que tenían otros dioses. De hecho, tenían muchos dioses, mientras que los judíos eran monoteístas. Inicialmente los judíos eran politeístas y luego se hicieron monoteístas. Pero bueno, para esta época eran monoteístas. 586 a.C., usted no había nacido, yo tampoco, ni siquiera su abuela había nacido. Fue destruido el templo y eso es lo que vio Ezequiel. Y Juan, en su momento, que ya hablamos de después de Cristo, el Apocalipsis está escrito creo que en el 90 después de Cristo, en el 50 son las cartas paulinas, vio las epístolas, la de a los Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, y así, distintas cartas. Esas fueron escritas en el año 50, es lo primero que se escribió. Luego vino el Evangelio de Marcos y después los demás. Eso ocurrió hacia el año 70. Y luego el Apocalipsis en el 90. Entonces, en los tiempos de Juan, el templo de Jerusalén, el mismo al que Jesús fue y dijo: en 3 días yo destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, bueno, fue destruido en el año 70. Si Jesús habrá muerto, no sé, imagino por el 30, por ahí. En el 50 vinieron las cartas paulinas, en el 70 los primeros evangelios y la destrucción del templo, las dos cosas. Y en el 90, cuando se escribe este Apocalipsis, ya está destruido el templo. O sea que Juan está midiendo un templo que ya no existe, el templo de Jerusalén. Ya no existe. Entonces, ¿de qué habla? No de un templo concreto. Juan no está hablando del templo de piedra que está ahí. Juan habla de un templo sutil. Habla de una imagen etérea, luminosa. Entonces, él mide. Recuerde que el ego necesita medir, participar activamente en la labor del inconsciente. Cuando uno mide, uno conoce. Cuando hablamos de la palabra, por ejemplo, la razón, uno dice el pensamiento racional, la razón. ¿Qué es razón? Bueno, razón tiene que ver con ración. ¿Vio cuando dice uno, no sé, voy a comer una ración de queso? Bueno, una ración es un fragmento, un pedacito. Uno divide en raciones para repartir. Entonces, seccionar, dividir, lo mismo que la palabra ciencia, que significa eso, cortar, dividir. La razón divide. El pensar, la palabra pensar, viene de la palabra pesar. Cuando yo peso cosas, estoy pensando. Es decir, una pensión, un pensamiento, es contrapesar, como en una balanza, y sacar una conclusión. O sea que para pensar, yo tengo que tomar medidas. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, quiero pensar acerca de si algo es bueno o malo,
Tengo que medir lo que me parece bueno para ver qué tamaño tiene y lo que me parece malo para ver qué tamaño tiene. Entonces, miraré a ver cuál de los dos es más grande y así tomaré una decisión. Si el malo es más grande, diré no me conviene. Y si el bueno es más grande, diré me conviene. De la misma manera, si yo quiero saber, por ejemplo, si soy buena persona, ¿qué hago? Me compararé con otros. Y si los otros, que casualmente están cerca mío, son mejores que yo, en comparación, porque siempre es en comparación, yo seré mala persona. En cambio, si hay 3 que son mejores, pero 5 que son peores, y bueno, diré, soy una persona media, casi diría buena. Entonces el pensar es una forma de medir. Yo para pensar tengo que medir cosas. Cuando yo mido cosas, las conozco. No tenemos otra manera de conocer más que medir, más que comparar. Medir y comparar, porque para poder comparar dos cosas, yo tengo que definir dónde acaba cada una. Por ejemplo, ¿cuán larga es esta mesa? Bueno, tengo que ver dónde termina, para ver dónde empieza el aire. Lo que hay después de donde acaba la mesa le llamo el aire ambiental. Entonces, tengo que definir bien dónde acaba la mesa porque si no me voy a confundir y no voy a saber si lo que estoy midiendo es aire o mesa. Tengo que definir, el aire es esto, la mesa es aquello. Por lo tanto, la mesa mide 1,5 metros. Entonces, medir es lo que los hindúes llaman maya. Maya. Maya significa justo eso, medida. Entonces, cada vez que medimos, existimos. Entonces, el ego necesita medir. Un ego que no mide, desaparece. Cuando usted dice poner la mente en blanco, significa que no mide nada, no mensura nada, no compara nada con nada, no piensa. Entonces, si no piensa, no reflexiona, no sabe que está ahí. Por lo tanto, para que yo sepa que estoy aquí, tengo que compararme con otro que también está ahí, o con lo que no está aquí, y así sé si estoy o no estoy, si estoy lejos de aquel o cerca de aquel otro. Entonces, para no embrollarlo más, medir, que es la orden que le dieron a cumplir a Juan, es una forma de participar. Es decir, uno vive una vida normal, que, no sé, come, duerme, trabaja, y de repente se le ocurre empezar a estudiar psicología. Se le ocurre empezar a escuchar La Espada de Damocles. Se le ocurre empezar a leer un libro, no sé, de mitología, un libro profundo, un libro que lo haga pensar. Uno empieza a medir y empieza a decir, por ejemplo, A ver, ¿qué es la mente y qué es el intelecto? Pues son dos cosas distintas. Y tener miedo y estar aterrorizado también no es lo mismo. O por ejemplo, ¿qué es la mente subconsciente y la mente inconsciente? ¿Son lo mismo o no? ¿Hay libre albedrío o estamos manejados por otra cosa? ¿Hay vida después de la muerte? Son preguntas que me hago yo, ¿cuál será la respuesta? entonces ahí vemos que cuando sentimos esa necesidad de empezar a medir las cosas, ya no medir las cosas cotidianas, ¿no? De, por ejemplo, de qué color voy a pintar mi habitación, ¿no? O mi casa, o si voy a plantar en la entrada rosas o jazmines. Eso da igual, son cosas más cotidianas y que no tienen una implicancia tan grande. Pero hay veces que sentimos el llamado de cartografiar lo inconsciente. Ya sea lo inconsciente para arriba, Dios, o lo inconsciente para abajo, el abismo, ¿no? Los demonios. Empezamos a querer saber, quiero saber, conócete a ti mismo, quiero saber. ¿Cómo hago para saber? Agarro una vara para medir. Hoy en día usamos la cinta métrica. Bueno, supóngase, usted agarra una cinta métrica y empieza a medir y dice, a ver, esto es mi yo consciente, esto otro es una parte de mi inconsciente. ¿Qué parte de mi inconsciente es esto? A ver, lo mido. Uy, esto es un demonio color verde y este es uno color azul. Ahora mido esto otro acá arriba, esto es el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel. Y así voy constituyendo un mundo más amplio. Entonces, Juan siente el llamado de empezar a medir, de que el ego ya no es una especie de cosa ajena a una isla
ajena a todo lo demás, que es yo y mi voluntad, y punto. No, ahora empieza a medir, pero no las cosas cotidianas, mi coche, mi casa, mi trabajo, mi perro. No. Ahora mido lo inconsciente, lo luminoso, Dios. ¿No? Empiezo a medir y empiezo a descubrir cosas, porque mido. Empiezo a descubrir, mira, esa pared mide 2,5 metros, a diferencia de aquella otra que mide 5. Es decir, empiezo a descubrir que hay ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, querubines, no sé, ángel de la guarda. Estoy hablando en términos teológicos, ¿no? Demonios, qué sé yo. Existe, no sé, Cristo, la Virgen, los apóstoles. Empiezo a cartografiar un mundo que hasta ese momento no había cartografiado. Y es un mundo del que se llama trascendente, ¿no? Aquel que me contiene, que es más grande que yo. Estoy hablando de cosas que me trascienden. Si hablásemos en términos filosóficos, empezaría a cartografiar: esto es el ser, esto es el no ser, esto es, no sé, el uno, lo bueno, la verdad. Si hablamos psicológicamente, diríamos: esto es un complejo de Edipo, esto es un complejo materno, esto es el animus, esto es el ánima. ¿Qué me da eso? Me da un lenguaje. Recuerde que cuando yo uso un lenguaje y le pongo nombre a algo, que ya hablamos, esa cosa es como si yo la agarrase. Tengo control sobre esa cosa. Entonces, un ego que cartografía teológica, psicológica o filosóficamente el mundo es un ego que crece, es un ego que participa. Platón solía decir que el individuo podía, si quería, si tenía la predisposición, participar del mundo de las ideas, que era para él el mundo trascendente. Podía participar activamente en la labor del inconsciente. Es decir, no es que Dios hace lo que quiera y ya está. No, es imaginación activa. Yo participo de lo que Dios hace, yo laboro con Él, trabajo con Él. Es decir, no me lo atribuyo todo a mí porque eso sería una inflación, pero descubro que yo soy un participante, ¿no? un colaborador, alguien que trabaja codo a codo con. Job, desde el momento en que él cuestionó a Dios, empezó a medir. Lo midió, le dijo: ¿vos por qué me estás torturando con enfermedades y me mataste a toda mi familia? ¿Qué te mueve a hacerme esto? Dios en respuesta tuvo que pensar, autorreflexionar y decir: mira, la razón es esta y esta y esta y esta. Y para redimirse tuvo que humanizarse. Tuvo que bajar, tuvo que hacerse Jesús, tuvo que hacerse Cristo. Entonces, un hombre que pregunta, una persona que se hace preguntas: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué va esta vida? ¿No? Que hace eco del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, es una persona que mide, una persona que mide. Y usted podrá decir: sí, pero ¿sabés qué pasa? Todas las medidas son arbitrarias, ¿viste? Porque algunos hablan de complejo de Edipo y todo esto del síndrome de castración, como el de Freud. Y otros dicen lo contrario, cada uno tiene sus teorías, así que son solo teorías. Es verdad, cartografiar, cada uno lo cartografía diferente, usa un bolígrafo de un color distinto, pero el tema es que cartografiar es apropiarse. No importa el color que usted use, el nombre que usted le ponga. El mismo Jung decía que todo esto de los arquetipos y del animus y del ánima es una explicación conceptual. Él quiso decir: mira, a mí se me ocurrieron estos nombres, yo se lo puse y lo empecé a usar, porque me resulta útil. Recuerde que si usted no nombra las cosas, no puede trabajar con ellas. Un bebé no tiene nombre para nada. Si un bebé necesita que usted le alcance algo, no sabe decir: ¿me alcanzás la cuchara? En cambio, a mí me dicen: ¿me alcanzás la cuchara? Y yo sé qué tengo que buscar, porque sé lo que es una cuchara. Ese saber lo que es la cuchara, aunque la palabra cuchara sea una palabra en castellano y no en chino, que un chino no me va a entender, el chino tendrá otra palabra para cuchara
con algunas connotaciones distintas, porque no es la misma, pero bueno, quizá los chinos no sé si tendrán, ahora que lo pienso, cuchara o palitos, pero bueno, justo elegí los chinos, supóngase un australiano, que quizás sí tenga cuchara. Bueno, ese sí. Quiero decir, por más que se utilice un modo distinto de cartografiar, es una manera de aprender, captar el mundo. Entonces, todos tenemos un llamado que a veces desoímos a cartografiar. Pero le digo, a cartografiar lo profundo. Si usted se queda con cartografiar, no sé, su coche, su casa, su familia, su perro, sus plantas, su esposa y cosas así, ¿no? O esposo según el caso, eh, digamos que eso no tiene mucha profundidad. Estamos hablando de otra clase de cartografía, de preocuparse, y cuesta hacer un mapa. Cuando usted hace un mapa, se rompe la espalda, los ojos, fijando la mirada, se pela los dedos ahí escribiendo, ¿no? Tomando notas, tiene que pensar todo muy correctamente para no equivocarse. Bueno, de la misma manera, cartografiar lo inconsciente es lo que hizo un Freud, es lo que hizo un Jung, es lo que hizo cada filósofo de la historia. Los antiguos presocráticos que buscaban el arjé, esa materia primordial de las cosas. Bueno, todos ellos se pusieron a pensar y hacían preguntas como, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué estoy en lugar de no estar? ¿Por qué se apareció todo esto en lugar de no ser? ¿Por qué no siguió siendo nada? ¿No? ¿Por qué hay esto en lugar de nada? Entonces, cartografiar es preguntarse. La siguiente imagen que aparece, dice Jung, que es la imagen crucial de todo el Apocalipsis. Él dice que el Apocalipsis en general podría atribuírsele a este Juan, que bueno, trae a colación muchas imágenes judías antiguas. Pero dice él, la prueba de que lo que Juan está viendo es algo que le está apareciendo del inconsciente colectivo es esta imagen que aparece ahora, que es la mujer vestida de sol y luna. Esta imagen, dice Jung, no es judía, no pertenece a la imaginería judeocristiana. Es una imagen netamente griega, es de la mitología griega, y es una imagen que aparece en el Apocalipsis. Vamos a buscar capítulo 12, verso del 1 al 6, y dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Entonces, la mujer vestida de sol, dice Jung, es un símbolo griego. Es el mito de Leto, la madre de Apolo y de Artemisa. Está en el Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 6. Algunos, estas son las distintas opiniones que hay, ¿no?, acerca de la mujer. Algunos dicen que representa al pueblo judío, que tiene que huir, ¿no?, dar a luz en el desierto, como que la tiene complicada. Otros, viendo con una visión más cristiana, dicen que es la historia del pueblo cristiano, que tiene que huir del dragón, que es el imperio romano que lo quiere matar, y que intentan dar a luz al hijo, que es la iglesia, que van a nacer. Otros dicen que es la misma Virgen María, que está dando a luz a la iglesia justamente. Otros, los testigos de Jehová, por ejemplo, haciendo eco de una visión un poco gnóstica, aunque justamente viene de ellos, que son bastante estrictos en lo suyo, dicen que es la esposa de Yahvé. Dicen que esta mujer es la esposa de Yahvé
Y si se acuerda, cuando analizamos la naturaleza de Dios, hablábamos de que Yahvé tenía una esposa llamada Sofía. Y que esta Sofía estaba muy vinculada con Lilith, ¿no? La primera esposa de Adán, y que Yahvé tuvo 2 hijos. Estos 2 hijos eran Cristo y Satán, al igual que Adán, que era la imagen y semejanza de Dios, tuvo a Caín y Abel. Esa es una visión, entonces, que es la esposa de Yahvé. Y una más es que representa el hieros gamos. Esta imagen, el hieros gamos es el matrimonio divino. Esta imagen representa, acuérdense que es el Apocalipsis, se entiende que es el cierre del eón cristiano, ¿no? Desde que apareció Cristo hasta que finaliza este ciclo, con todo lo que implica, el Apocalipsis finaliza con esta contienda del bien y el mal, qué sé yo, y una mujer que da a luz un hijo que representa al puer eternus, al eterno niño, que nace como equilibrio de los opuestos. O sea, viene a equilibrar lo que hasta este momento estaba desequilibrado. ¿Se acuerda que hablábamos de un Juan disociado, donde por su manera de ser y de ver la vida y de todo el león cristiano, creamos buenos y malos y tratamos de combatir a los malos porque nos creemos los buenos y así generamos lo que se llama disociación? Esta disociación trae obviamente consecuencias, guerras, enfrentamientos, persecuciones de brujas, inquisiciones. Entonces este niño que nace es el mito, representa el mito de Apolo y Leto. Leto es la madre, Apolo es el hijo, que es perseguido justamente por un dragón en el mito. La historia viene así más o menos. Zeus, rey de los dioses, que cuanta mujer encontraba la fecundaba, y a veces muchachitos también, fecunda a Leto. Y ella concibe gemelos, llamados Apolo y Artemisa, están en su vientre. Y Hera, que era la esposa de Zeus, siempre es difícil de decir porque Hera se confunde con el Hera sin H, este es un Hera con H, o sea, Hera era la esposa de Zeus. Y era de ser, en este caso, Hera, nombre personal, Hera, de ser, la esposa de Zeus. Y le daba celos, obviamente. ¿A quién no le daría celos si su marido está a troche y a moche teniendo relaciones e hijos por todos lados? Normalmente lo que hacía era castigar al otro, ¿no? Al culpable, a la culpable, supuestamente. El culpable era Zeus, que los y las buscaba. Pero bueno, ella decidía castigar sin mucha coherencia a la otra parte. Entonces, ¿qué hace Hera? Envía a Pitón, que es una serpiente, porque primero intentó que no diera a luz Leto, ¿no? Y postergaba el nacimiento, evitando que la diosa de los partos, ¿no? Del parir, facilitase este proceso. Entonces los dioses, que les dio lástima a este asunto, hicieron que diera a luz. Y el tema era que Pitón, esta serpiente, empezó a perseguir a Leto para matarla por toda la tierra, para que no pudiera dar a luz. Entonces el único lugar donde se pudo ocultar Leto fue en una isla flotante. ¿Por qué? Porque no estaba en ningún lugar de la tierra. Al ser flotante, no estaba arraigada. Entonces dio a luz en un lugar que podríamos decir no forma parte del universo. Al decir que dio a luz en una isla flotante, estamos queriendo decir que esto ocurre en un plano que no es el plano humano. No ocurre en mi mundo organizado. Ocurre en un mundo como paralelo, profundísimo, inconcebible. Es decir, esta unión, este nacimiento del niño sagrado, esta unión de opuestos, no ocurre en mi vida cotidiana, en la tierra. Ocurre en un nivel que yo no puedo concebir. El inconsciente colectivo, lo inconsciente, lo profundo, el ser, ahí ocurre. Y vamos a ver las consecuencias que trae. Entonces finalmente da a luz en una isla flotante que pasó a tener el nombre de Delos, ¿no? La isla de Delos. Que luego de nacer, la isla misma echó raíces.
4 columnas y echó raíces, como diciendo, bueno, ya completé mi propósito, que era que dé a luz en una circunstancia tan especial, ahora voy a echar raíces, me vuelvo una isla normal. Nace Apolo junto con su hermana Artemisa, y Apolo con unas flechas, vio que los dioses nacían grandes ya, la mata a Pitón, a la serpiente Pitón, que hace las veces de el demonio, ¿no? Porque Pitón es una serpiente, Apolo es un dios solar, tiene que ver con la conciencia. Entonces, de Leto nacen Apolo y Artemisa. Esto es una separatio. En el mito griego, fíjese, vamos a compararlo para que se entienda a lo que voy. En el mito griego, una mujer llamada Leto, en su vientre, tiene a Apolo y Artemisa juntos. Apolo es solar, dios del sol, Artemisa, diosa de la luna. Es decir, en el vientre están juntos. Es una coniunctio, es decir, hay armonía. Esta Leto, cuando da a luz, se separan. Aparece Apolo por un lado y Artemisa, su hermana, por el otro. Ahí ocurre una separatio. Se dice que en el mundo griego, en ese momento histórico, hubo una separación de los valores masculinos y de los valores femeninos, ¿no? Aquí es al revés. Podríamos decir que si la Leto de la historia, del mito griego, en el momento que este mito fue concebido, acuérdense que los mitos surgen por algo. Cuando se concibió este mito, cuando este mito, por así decir, entre comillas, bajó a la mente humana, a la psique cotidiana, a alguien se le ocurrió decir, por ejemplo... ¿Sabés que se me ocurrió un cuento? Mira, hay una tal Leto, lo soñé ayer, que va por ahí caminando, la fecunda Zeus, y después va teniendo unos hijos que... Esa es la historia que a alguien se le ocurrió, porque reflejaba que en ese momento iba a empezar a separarse lo masculino y lo femenino, ¿no? La dulzura femenina y la dureza masculina, la conciencia, Apolo, y lo inconsciente, Artemisa. Iba a haber una separación. Entonces esa separación repercute en todo, y como cuando empieza a haber la proximidad de una unión, uno sueña con uniones de todo tipo, cuando hay separaciones inminentes, también se sueña eso. Bueno, alguien lo habrá soñado, lo habrá visto en una visión y lo plasmó en un mito. De la misma manera, Juan está intuyendo, ¿no? En su visión, está intuyendo que se viene una unión. Que esta situación de yo soy perfecto y los demás son imperfectos, yo soy el buen cristiano y los demás son los pecadores, no da para más. Y que se va a venir un enfrentamiento terrible, producto de esa actitud, a nivel mundial, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, y a lo que vamos, y que como corolario de esto va a haber una unión. Va a haber una unión. Entonces, en el caso de este apocalipsis, ocurre lo contrario. Es como si la Leto antigua hubiera iniciado el proceso separando lo masculino y lo femenino, lo que somos los buenos de los malos, y Juan estuviera preconizando, viendo que está por ocurrir una unión. Entonces, la visión que tiene Juan es de una mujer que tiene al sol como corona y a la luna en sus pies, como la Virgen, esas vírgenes que vemos que tienen una luna debajo, así. Entonces, ella es la imagen de la separación, de la separatio. La Leto de la historia, del mito, es la imagen de la coniunctio, de la unión, porque en su vientre estaban los dos juntitos, Apolo y Artemisa, y se separaron al nacer. Entonces, en el mito griego viene desde lo unido a lo separado. Acá es al revés. Viene de lo separado, mujer con sol y luna, a una unión, el niño. No nacen dos, nace uno, un niño divino, la coniunctio. Es al revés que Leto. Entonces es la complexio oppositorum, la unión de opuestos. El niño divino representa que se unió lo que hasta ese momento estaba separado. Aquello que estaba disociado, que era la actitud no de Pablo de Tarso, sino de Juan, ya Juan está diciendo, en el medio de todo este lío de contienda, de apocalipsis, de todo lo que quedó postergado que sale a la luz, gracias a todo este lío va a haber una unión. Va a haber una unión. Y recuerde que le estoy hablando de algo que ocurre
externamente a nivel países, a nivel mundo, pero también internamente cada vez que usted entra en Apocalipsis. Entonces el niño, cuando nace, es llevado. Se lo preserva para más adelante. Esto ocurre como hacia la mitad avanzada del Apocalipsis, pero el niño no se queda para hacer nada ahí. Se lo llevan con Dios, ¿no? A este niño, porque todavía falta que salgan más cositas. Es decir, cuando usted está teniendo un apocalipsis en su vida, porque hay cosas que quedaron postergadas que ahora están apareciendo, no sé, broncas, angustias, lo que fuera, en algún momento nace un niño. Pero es como si le dijera, mira, como consecuencia de todo este lío que estás viviendo va a haber un equilibrio después. Pero después, todavía no. Pero te lo muestro. Es como decirte, mira, te lo anticipo. Todavía no. Más adelante. Entonces el niño es una unión de opuestos, que es totalmente contrario a la visión cristiana. La visión cristiana es el bien y el mal. Cristo y Satán no tienen nada que ver. Cristo es bueno, Satán es malo. Si soy buen cristiano, soy bueno y no soy malo. Los malos son los pecadores. Los 144.000 que se salvan son los santos. Los otros son los pecadores. Esta división usted la trae a su vida cotidiana y lo que logra es, lo que logramos todos que hemos nacido en esta cultura, es tener una mente donde dividimos lo que queremos ser de la totalidad que somos. Entonces yo digo, por ejemplo, tengo algunas cositas que no me gustan de mí. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me las voy a olvidar. Las voy a empezar a ver en el vecino. Ahora yo soy bueno, el vecino es malo. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Bueno, eso es la división de opuestos. Eso es crear una separación. ¿Qué crea eso? Bueno, crea un entretenimiento infinito. Esa es la ventaja. Crea un juego. Si usted quiere jugar a policías y ladrones con sus amigos, usted es pequeñito, o usted quiere jugar ya de grande, no sé, a un partido de fútbol, tiene que haber dos equipos y contrarios, y se tienen que mirar medio con odio. Cuanto más se tengan bronca, más divertido es el partido. No es lo mismo ver un partido de dos equipos que son famosos, cada uno en lo suyo, y poderosos que se enfrentan, a que se encuentren dos que no los conoce nadie. Porque no se van a tener bronca, no les va a importar mucho. En cambio, cuando son River, Boca, no sé, Real Madrid y el Barça, bueno, ahí son equipos potentes y la cosa toma un carisma grande. Entonces, en una visión tipo taoísta china, seguramente un partido de fútbol no tendría la misma intensidad que para nosotros. Para un hindú, por ejemplo, Jung decía que los hindúes no les importaba tanto el tema de la muerte, a él les sorprendía. Decía, ellos no consideran al bien como bien y al mal como mal, sino que al bien lo consideran bien mal y al mal lo consideran mal bien. Como que son cosas que están muy interrelacionadas. Les voy a poner un audio donde les cuento cómo poder colaborar con nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, esta división tan tajante que hacemos nosotros es sumamente divertida. Es lo que crea la intensidad. Decía Alan Watts, que un pensador inglés, que un hindú, cuando le llega el momento de la muerte, no se preocupa tanto, porque dice, bueno, no fue en esta vida, será en la siguiente. Un chino no se preocupa tanto, porque considera que es el hijo del cielo y de la tierra y por lo tanto es eterno. Pero un cristiano, aún un ateo dentro de un mundo cristiano que lo tiene metido hasta en los tuétanos, se la está jugando, porque el infierno es eterno. Y si metiste la pata es para siempre, y te vas a quemar ahí eternamente. Y si decís, mira, a mí no me importa porque yo soy ateo,
Bueno, en lo profundo de tu mente tenés la duda. ¿Y si me muero y no era verdad esto del ateísmo y está Dios esperándome y me manda directo al infierno y ahí me cocinan en aceite hirviendo? Aunque conscientemente no lo incluyas, en lo profundo está. Y te toca una fibra, porque somos parte de esa cultura. Pero eso es lo que da la intensidad. Como vuelvo a repetir, un partido de fútbol para nosotros no tiene la misma intensidad que tiene, es decir, tiene muchísima más intensidad que la que tendría para un hindú. Porque las cosmologías, los paradigmas para ver la existencia, el Weltanschauung, la manera de ver, es otra. Entonces, no es que tengamos este enfoque de vida y sea un enfoque desgraciado y sea una porquería de por qué nos tocó esto. Podríamos haber tenido un enfoque distinto, me voy a pasar al taoísmo mejor. No, esto es lo que nos tocó. Y dentro de esto podemos hacer lo que hizo Juan, pero por pedido del ángel, que es medir y empezar a investigar o comer el librito, como decíamos, y asimilarlo, disfrutar del amargor que contiene, empezar a ser un participante y a incluir, a integrar aspectos de lo inconsciente. Entonces, la mujer Sol-Luna es el corazón del Apocalipsis, porque trae lo que está relegado, lo que había quedado perdido, la unidad con lo postergado, esa sombra que usted guardó, ese miedo que usted ocultó, esa bronca que usted guardó, todo eso, el nacimiento del niño representa la integración de todo esto. Es como que la vida le está diciendo a usted, hay que integrar, hay que integrar. Entonces se da una guerra en el cielo. Después de esa imagen de la mujer que queda como una muestra gratis, digamos, de lo que va a venir, es como una pausa, como diciendo, hagamos una suspensión por un momento, un alto a las armas, una tregua, vamos a ver lo que va a venir al final. Como si uno le mostraran la cola de la película que van a estrenar dentro de 2 semanas, ¿no? El tráiler. Y después sigue la película que estábamos viendo. Y ahí viene la siguiente escena, que es esta, es la guerra que se da en el cielo. En el capítulo 12 del Apocalipsis, desde el 7 al 12 dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Eso es lo que dice ese verso. En el momento en que Juan está viendo esto, Dios se divide en el pleroma, en lo inconsciente. Fíjese que Juan lo que ve es que en el cielo, hasta ese momento estaba Satán, ahí arriba, contento haciendo sus cosas, el dragón. Junto con el dragón se entiende que era un ángel también, ¿no? Se acuerda que en el libro de Job y en todo el Antiguo Testamento, Satán no aparece en la tierra, está con Dios. En el libro de Job habla con Dios, hace una apuesta con Dios, es decir, está ahí, sin problemas. Bueno, aquí ocurre una división. Juan lo que ve es que en lo inconsciente hay una división, se divide lo malo de lo bueno. Ya lo vio Jesús. Jesús lo previó, fíjese. En Lucas, Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 10, verso 18, dice: dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Eso dijo Jesús. Es decir, Jesús vio que Satanás iba a caer. También lo cuenta Milton en El Paraíso Perdido, que es del siglo XVII. Cuenta justamente esta caída de Satán a la tierra. Y dice Edinger que en el siglo XVI, en los comienzos del XVI, Satán baja a la tierra. Es decir, fíjense qué curioso es este concepto. Con el Renacimiento italiano, el Renacimiento, el 400, Dios muere, ¿no? Ahora lo que hay es un ser humano que es como Dios. En el momento del Renacimiento italiano, cuando empieza a haber este hincapié en lo humano, el hombre como medida de todas las cosas, el hombre universal de Da Vinci, y de ahí aparece una escalada que en el 1600 surge la ciencia, y cuando quiere acordar uno, estamos en la era industrial y científica, ¿no? Ya no hay Dios, ahora hay hombre y cosmos, ¿no? Es como un andro cósmico, ¿no? Hombre y cosmos. La visión de la vida es androcósmica. Es decir, hay hombre, hay cosmos, no hay Dios. Todo se explica con el hombre observando el cosmos. Punto. El hombre se atribuye ser el techo de la humanidad, ¿no? De no hay más. El hombre es la inteligencia más sublime que existe, está inflado. Con lo que Lucifer, que otrora, antiguamente, era justamente eso, el lucero del alba, antes era el que acompañaba a Dios, el que hablaba con Dios, hacía apuestas, hasta favorecía las cosas ahí en el cielo, se vuelve Satán, ¿no? Satán, Saturno, el pesado, el denso, el dios del tiempo, y se vuelve la sombra de una inflación transpersonal, ¿no? Hasta ese momento Satán vivía como Lucifer, como una energía despertadora, la que enseñaba cosas a la humanidad, la que motivaba cambios desde el cielo. Acuérdese, el que hizo que Eva comiera la manzana, el que hizo que Dios castigara a Job para que Job le preguntara cosas y Job creciese en su comprensión. Bueno, todo eso repercutió, ¿no? ¿Se acuerda cuando en el Génesis los ángeles descendieron a la tierra, tuvieron relaciones con las mujeres, y en el libro de Enoc cuenta cómo les enseñaron a crear muchas cosas, a arar la tierra, a producir frutos, hasta maquillarse, adornarse, ciencias? Bueno, todo esto es propio de Satán, es propio en su faceta de Lucifer. Cuando el hombre desbanca a Dios y se vuelve como Dios, se ensorbece y dice yo lo puedo todo, el hombre ahora es la medida de todas las cosas, tanto acento en soy perfecto crea una sombra infinita de imperfección, sombra que ahora la cubre Satán. Entonces hasta ese momento el hombre, como no se arrogaba esto, el de soy la medida de todas las cosas, sino que Dios era la medida de todas las cosas, bueno, Dios tenía su propio Lucifer y lo manejaba bien ahí en el cielo. Ahora no. Ahora que yo, el hombre, me atribuyo ser la medida de todas las cosas, yo voy a resolver todo, yo a través de la ciencia y el pensamiento racional voy a comprender todo lo que ocurre. Bueno, me aparece a mí mismo una sombra transpersonal, es decir, una sombra que nos abarca a todos, que llamaremos Satán, ¿no? Esto en el Apocalipsis 12:12, fíjese, Apocalipsis 12:12, ahí está. Dice, por eso alégrense cielos, fíjese lo que dice, y ustedes que los habitan, dice un ángel. Pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo porque lo que se viene es el hijo de la mujer, la unión, se va a volver a equilibrar todo. Esta sombra que se nos creó, tarde o temprano se va a volver a integrar, pero se va a integrar a las hostias, de la manera más complicada, en lugar de equilibrarse a través de la conciencia, el proceso de individuación, integrar la sombra. No, se va a integrar a través del conflicto, que es lo que el Apocalipsis presenta. A menos que cada uno de nosotros hagamos un cambio y hagamos un camino de
mirar un poco más nuestra propia sombra, recuperar lo que estamos mirando en otros y traerlo a nosotros. Entonces, fíjese cómo dice al principio: por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero hay, la segunda parte dice, pero hay de la tierra y del mar, ¿no? Es decir, alégrense los del cielo. En el cielo ya no hay más problemas. El cielo se libera del problema y lo envía a la tierra. Antes Dios estaba con Satán, ¿se acuerda? Dios crea el paraíso, Yahvé, Satán se lo complica. Pero bueno, ellos se entendían entre ellos, porque dentro de todo Satán le movía el asunto. Dios tenía sus acuerdos con la gente, Satán le propone que lo torture a Job y eso le complica las cosas también a Yahvé. Pero en el fondo le conviene a Yahvé, por algo lo hace. Pero dentro de todo está equilibrado. Sin embargo, ahora Satán baja a la tierra. Y aquí en la tierra, en el plano personal, se vuelve todo más crudo, más difícil. En el año 1500 después de Cristo, que es el Renacimiento, el 480, el ego se infla, ¿no? El ego se infla, empieza a creer yo soy la medida de todas las cosas. Mejoran las tecnologías sin paralelo. En el 1500 no sería el 480 mismo, ¿no? Pero quiero decir, en la época del Renacimiento y un poquito más adelante es donde empieza esto. El ego se infla, las mejoras tecnológicas son sin paralelo. Hoy en día tenemos un control de todo infinito. Y esto viene de justamente el lado luciferino. Lucifer ha sido siempre el que ha enseñado a la humanidad artes que Dios no quería. Cuando vimos en el programa de Prometeo, ¿se acuerda? El titán. Prometeo es el Lucifer, es el que trajo el fuego de los cielos a los humanos, les enseñó a hacer fuego. Es decir, es el que hizo lo que a Zeus no le gustaba. Zeus quería ser él y Prometeo le fastidió la cosa haciendo que los humanos se volvieran inteligentes. Zeus no quería gente inteligente, Yahvé tampoco. Entonces, las mejoras tecnológicas son sin paralelo y la sombra es cada vez más oscura. Porque no es lo mismo cómo lo maneja el plano de las ideas, Dios, lo luminoso, el ser, el nombre que usted le quiera poner, lo inconsciente, a cómo lo manejo yo o usted. Nosotros lo tenemos más complicado. Entonces se nos genera una sombra muy fácilmente. En Job, Yahvé se le muestra a Job, su lado oscuro. ¿Se acuerda? El Behemoth. El Behemoth, como el Leviatán, son esos monstruos. Le muestra Yahvé a Job, lo tenemos en Job, a ver, por aquí, Job 40:15. Dice, mira a Behemoth, le dice Yahvé, criatura mía, igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes. Era un monstruo. También, fíjese, en William Blake, que era un escritor inglés, en una serie de imágenes que él dibujó, creo que eran así como, bueno, no sé el nombre que reciben, el tipo de dibujo que se hacían. No me acuerdo, eran con ciertas tintas o algo así. En la figura 15 de William Blake, en su libro de Job, se muestra justamente eso, cómo Dios le está señalando a Job, Yahvé le está señalando a Job a Behemoth, diciéndole, ¿ves? Yo tengo otra parte mía que es ese, mi lado oscuro. Pero está en el plano de Dios, no en el plano de Job. Job no tenía que preocuparse. Job podía ser un ignorante tranquilo sin problemas. Ahora Job, como le está cuestionando cosas a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me haces esto? ¿No? ¿Acaso me lo merezco? ¿Por qué? A partir de ese momento Job entra en el terreno de Dios. Job quiere comprender como Dios comprende. Está empezando a medir lo inconsciente. Eso tiene un precio. Cuando uno mide lo inconsciente, por ejemplo, va a terapia, va al sacerdote, estudia filosofía, bueno, lo de lo inconsciente aparece. Entonces en la imagen 16, que es la siguiente, de William Blake, Yahvé se muestra a Job lanzando a Satán al infierno. Y el infierno, acuérdese que significa lo inferior, lo de abajo.
Entonces en esta imagen, Dios y Satán se separan. Ocurre la separatio. Cuando usted no cuestiona lo inconsciente, es problema de lo inconsciente. Todo se equilibra en ese mundo, ¿no? Ahora, donde usted empieza a participar, que de hecho es necesario para que se produzca una integración, Lucifer baja a la tierra y se convierte en Satán. Y es como decir, bueno, Dios le dice, te paso la patata caliente a vos. Yo la manejaba bien porque soy más grande, ahora a ver cómo te la manejas vos. Esto es una separatio. Esto es una separatio. Y ocurre desde la época de Job, desde la época de Leto, en el mito griego antiguo. Y ahora, después de siglos o varios milenios, ocurre toda esta contienda, persecución de brujas, guerras, enfrentamiento contra el otro. Interiormente nos dividimos entre lo que quiero ser y lo que soy en el fondo. Bueno, todo eso, cuando no da para más, ocurre un apocalipsis. Sea en su vida personal, sea en el mundo externo. Y esa separatio va tarde o temprano a generar una coniunctio. Va a volver, que es lo que busca. Volver, toda esta contienda busca volver al equilibrio, al niño, que es lo que vimos con la mujer vestida de sol y luna, que tiene como coniunctio a su hijo. Vamos a ver hasta aquí hoy, que ya hemos hablado durante una hora. Los espero a todos, les recuerdo, en Madrid, 16 de julio del 2017, en Ecocentro, Madrid, 18 a 21 horas, entrada libre y gratuita, para hablar acerca de recuperar el sentido de la vida. Vamos con nuestra cortina y ya nos despedimos. Hasta la próxima. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!